Jesús es nuestra esperanza, le invitamos a seguir esta transmisión que Su Presencia Ministerios ha preparado. Acompáñenos y juntos acerquémonos a su presencia, donde hay plenitud de gozo y paz. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Momento, hermanos, y mientras nuestros hermanos reparten la cena, hacemos de este momento especial porque recordamos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar a todo aquel que en Él crea. Pero no se quedó en la tumba, Él resucitó y volverá muy pronto. Así es que hoy celebramos su resurrección y decimos: Señor, ven Jesús, ven pronto, te esperamos. Amén. Bendita la cruz que pagó mi redención. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Bendito el amor que miró mi condición. Bendita la gracia que en mí derramó y me dio eterna salvación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Escucha esta última estrofa, hermano. Bendito el perdón que encontró mi corazón. Bendita la misericordia de Dios y bendita reconciliación. Y bendito el nombre de aquel que pagó mi pecado en su piel. Bendita la sangre que lava mi ser y que justo me hace ante Él. Hemos sido justificados por la obra perfecta que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Escuche lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Porque yo he recibido del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Vamos a hacer un momento más, que creo que todavía faltan algunos hermanos. Y luego dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis
en memoria de mí. Y el verso 26 especial: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la obra perfecta que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si vemos este pasaje de 1 Corintios capítulo 11, nos motiva, no como muchos han pensado, a que si tengo alguna falta simplemente no tomo la cena. Como lo dice algunos versos siguientes a lo que acabo de leer, estamos llamados, hermanos, a que si hemos pecado o si tenemos alguna falta, podemos recurrir al Señor y entonces tomar la cena. Es una invitación a ponernos a cuentas con el Señor y tomar la cena inmediatamente. No perdamos esta oportunidad, hermanos, porque celebramos que Cristo Jesús hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario. El justo por los injustos, aquel que no tuvo pecado, murió por los pecadores, y de esa forma nos redimió de la esclavitud en la que estábamos en el pecado. Así es que obra preciosa que hizo Cristo Jesús. Amén. Ya estamos terminando. Así es que tome el pan, por favor, hermano, tomen pan. Y como leímos hace un momento, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomemos el pan, hermanos. El cuerpo del Señor fue molido en la cruz del Calvario. Antes de llegar a la cruz, Él ya estaba siendo golpeado, torturado, pero fue molido en la cruz del Calvario. Así como usted y yo molimos el pan, Él fue molido por nuestros pecados. La ira de Dios fue cargada sobre Él, y por ese sacrificio usted y yo podemos estar aquí. Asimismo también dice, tomó la copa. Levante la copa un momento, hermano. Tome este momento para hacerlo así, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Gracias, Señor. Te bendecimos. Realmente, Señor, nunca podremos pagar lo que tú has hecho por nosotros. Hoy, Señor, terminamos este tiempo especial alabándote, diciéndote gracias, Señor, por esa libertad que tú, Señor, pagaste, compraste en la cruz del Calvario para nosotros. Ahora, Señor, somos tuyos, te pertenecemos y queremos adorarte y alabarte con nuestras vidas, Señor, desde este momento y por la eternidad. Gracias, Señor. Tengan todos muy buenos días, hermanos. El día de ayer estábamos reflexionando con un buen grupo de hermanos acerca de la vida. Invocando la palabra en el Salmo 90, hermanos, me ha llamado mucho la atención que al hablar de cómo Dios nos ha cuidado de generación en generación, inmediatamente el Salmo dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Y lo que me llama la atención es que la conversión, hermanos, es un evento por un lado, pero también es una continuidad por el otro. Y constantemente hemos de estar nosotros teniendo un cambio de mente para ver al Señor. Creo que como veremos hoy, en ese mensaje de arrepentimiento, Dios tiene tanta misericordia que anticipa a favor nuestro lo que vendrá en el futuro. Les invito a que abran la escritura, por favor, en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 8 de Apocalipsis. Seguro es que
como usted tiene una memoria prodigiosa, ha de recordar todo lo que hemos explicado de los primeros 7 capítulos, aunque hicimos un paréntesis para hablar algunos temas de la familia. Y hoy entramos entonces al capítulo 8. Este capítulo 8 es un capítulo que nos va a mostrar a nosotros lo que el Señor va a hacer a través de una serie de juicios que en la palabra se anticipan con una trompeta. Más bien 7 trompetas, porque son 7 juicios. Quisiera decirles, hermanos, que el libro de Apocalipsis divide toda esa etapa final de lo que nosotros llamamos ante todo la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, pero que incluye otros elementos que van un poquito más allá de esa semana. Los incluye prácticamente en una serie de 7, en cada serie de juicios, que son en total 3 agrupaciones. Los sellos son 7, las trompetas son 7 y las copas son 7. Algunos dicen que son simultáneos, es decir, que los 7 sellos simultáneamente podrían ser juntamente con las trompetas y juntamente con las copas como complementarios. No creo eso. Creo realmente que lo que el Señor nos da a nosotros, hermanos, es primero una serie de 7 juicios donde se nos está advirtiendo, ¿verdad?, que debemos de poner nuestra mirada en Él, en el caso de los sellos, y luego se abre el 7º sello con las trompetas para hablar de juicios más severos, y luego en la última trompeta curiosamente abre una serie de 7 copas para seguir insistiendo en lo que el Señor hará con aquellos, por un lado, que no conocen a Cristo, y por otro lado, con aquellos que sí le conocen. No sé si a usted le gusta que hablen del tema de juicio, pero fíjese que ayer, por ejemplo, al estar hablando en estos 15 años de una niña de esta iglesia, estuvo en el primer devocional, pero aquí está toda la familia. Resulta que el Señor también nos enseña, hermanos, que un joven puede deleitarse en todos los placeres que él quiera. Qué lindo ser joven. Pero el Señor le advierte que sobre toda cosa que haga, Dios le va a juzgar. Y el tema del juicio es permanente, siempre está a la orden del día. Tomamos la cena del Señor hoy, y resulta que cuando vemos la cena del Señor, el hermano que dirigió la cena nos recordó que el que come la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Y el juicio en la cena del Señor, cuando uno no la toma dignamente, entendiendo la obra de Jesús, es que algunos están enfermos, dice, y otros han dormido. Usted tal vez nunca se ha puesto a pensar, pero probablemente su vida de enfermedad tiene mucho que ver con su vida espiritual. Y aunque nosotros no somos quienes para juzgar, porque es Dios quien hace esa labor, Él nos anticipa que algunos hasta pueden morir a su vida física, no digamos a la vida espiritual, por causa de no tomar la cena del Señor con el entendimiento que solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora vamos nosotros, hermanos, a hablar de este juicio que es futuro, pero que anticipa sus bendiciones. Noten lo que voy a decir. Este juicio, que todos podríamos pensar qué terrible, sí, es futuro, anticipa bendiciones para todos aquellos que son advertidos de lo que va a pasar. Porque cuando el Señor nos da una advertencia, hermanos, es una advertencia que debe ser tomada en cuenta. Y sé que para todos es totalmente bueno que el que predica, igual que para el que predica, que nos exhorte a que nos arrepintamos. Porque si algo tenemos que tener es una conversión de mente, donde en lugar de estar viendo horizontalmente tantas cosas que vemos, aprendamos el sencillo consejo de la Escritura cuando el apóstol Pablo nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque en las cosas de arriba, hermanos, donde está el Señor, nosotros tenemos realmente fundamento para lo que hagamos. Vamos entonces a leer el capítulo 8 y noten lo que dice la Escritura. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Quiero hacer un alto solo en este verso y después seguiré con la lectura. Este verso es un verso muy curioso. Casi que ningún exégeta se pone de acuerdo en lo que en realidad significa. Porque si ustedes están conmigo, recordarán que en el último verso, los últimos versos del capítulo 7, se ve que en el cielo hay una gran alabanza, todos exaltando al Señor. Es decir, tremendo que los ancianos y todos los que están con el Señor le estén exaltando. Y de pronto, después de toda esa algarabía, resulta que hay un silencio de 30 minutos. Los exégetas más humoristas dicen que lo que pasa es que en esos 30 minutos no van a haber mujeres en el cielo. Por eso hubo silencio. Pero hay hombres más habladores, ¿verdad, hermanas? Sí, yo lo entiendo, sobre todo los que predican.
Pero luego entonces nosotros vemos varias interpretaciones, y algunos dicen que ese silencio en realidad lo que va a hacer o lo que está haciendo es haciendo sentir que todos los que están ahí, hermanos, han de tener un gran asombro por lo que va a venir. Estoy de acuerdo con eso. Recuerdan que antes en nuestros templos, en muchos, por ejemplo, del área rural, ponían en el frontispicio del templo, ahí, en lugar de poner los justos juicios de Dios como nosotros, decía, mas Jehová está en su santo templo. ¿Qué decía? Calle delante de él toda la tierra. Y la idea era que todos los hermanos se callaran. Eran muy habladores, no como aquí, nadie habla. Entonces, hermanos, no es ese el sentido nada más de que en una congregación la congregación se quede callada, pero sí tiene el sentido de que cuando Dios va a hablar hay que escuchar. Ese es el punto. Si Dios va a hacer algo, si Él está presente en el lugar donde está, qué bueno que podamos aprender en estos 30 minutos de silencio, en esta escena, el hecho de que hay que escuchar, hay que asombrarse, hay que tener la expectativa de qué es lo que va a hacer Dios. Y en nuestro diario vivir he aprendido, hermanos, que esa expectativa siempre Dios la bendice. Por eso es que el hombre y mujer de Dios deben de mantenerse expectantes y asombrarse cuando ven lo que Dios hace a la luz de lo que la palabra nos enseña y promete, pero también asombrarse con cómo uno, con el poder del Espíritu Santo, puede someterse a la palabra del Señor. La mera cosa ahorita entonces es que hay un silencio maravilloso que nos anticipa que van a haber juicios. Pero noten cómo estoy presentando los juicios hoy, o el arrepentimiento. El que se arrepiente tiene todas las de ganar, pero el que no se arrepiente, y en este texto vamos a ver que muchísimos de todas maneras no se arrepintieron, va a tener todas las de perder. Por eso, hermanos, hay que ponerle oído a lo que Dios va a decir hoy. Y el Señor Jesús, tan buen maestro, amoroso, como dio su vida por nosotros, y tan dinámico y exacto en sus aseveraciones, puesto que siempre nos instó a la verdad, Él dijo: bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. Y curioso digo, porque el libro de Apocalipsis comienza recordándonos, hermanos, en el verso 3 del capítulo 1: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, de cuán importante es en este momento, pues esperar, ¿verdad?, con ansia que el Señor va a decir a través de estos mensajes de las trompetas. Y entonces dice el verso 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. ¿Y qué se les dieron, hermanos? Y se les dieron 7 trompetas. En alguna parte traigo un celular y se me ocurrió estar viendo precisamente cuántas escrituras y comentarios hay acerca de las trompetas. Y cuando saqué ahí algún tipo de comentario, me di cuenta, hermanos, que sobre las 7 trompetas, yo sé que ustedes no van a poder ver desde ahí, pero solo para darles una idea, miren, este celular está repleto de información de cómo se usaban las 7 trompetas en el tiempo del Señor. Y no voy a irme tanto a las trompetas, pero sí me interesa que usted sepa que cuando una trompeta suena es porque Dios está diciendo algo. La trompeta es un instrumento curioso, porque la trompeta emite un sonido, pero en ciertos contextos el sonido que se emite transmite exactamente, hermanos, una idea. En el contexto de las huestes que pelean, de las milicias que pelean, la trompeta da la voz de alarma, da la idea de que hay que congregarse, o da la idea también de que hay que retirarse, o da la idea de que hay que atacar. La trompeta tiene claramente un mensaje cuando se toca. Aquí las trompetas van a sonar antes de manifestar Dios algún juicio. Por eso vemos entonces aquí en este momento que el que se emita un sonido de trompeta nos hace aún poner más atención. Y otra vez vuelvo a insistir, Dios va a anticipar qué juicios van a venir, para que usted que está hoy acá no se quede indiferente, sino que para que los que estamos aquí, hermanos, si usted es cristiano, tenga paciencia y siga en la vida cristiana con la seguridad de que Dios va a ejercer o emitir un juicio final donde usted saldrá favorecido. Pero también, si usted está aquí, hermano, o más bien amigo, advertirle. Mira, las advertencias a veces no nos agradan. Yo noto que cuando alguien nos advierte algo nos enojamos, pero las advertencias son muy buenas, porque cuando nos advierten a los que somos fieles
o a los que no aún, contra los males de la apostasía, vamos a cuidar muchísimo más nuestra vida para buscar al Señor. Hoy mismo estábamos en la oficina con Ani y Ani me hizo una observación y me dice: mira, David, yo creo que te equivocaste en el nombre de los ángeles que dijiste. No le dije, cabal es el que yo digo. Vamos a ver, me dice ella. Y cabal, gracias a Dios, esta vez era el que yo decía. Pero qué bueno tener una esposa que le advierte a uno: ten cuidado, no vayas tan rápido. Hermanos, ¿acaso no hemos dicho que la mujer es el freno de mano? Y perdonen, hermanas, pero lo digo con respeto, porque ella siempre nos dice: vas muy rápido, ten cuidado, hay un hoyo, hay un policía. Y entonces cada vez que me dice hay un policía, ¿me lo echo o lo dejo? Así, ¿verdad? No, hay que dejarlo. Él está haciendo su labor. Entonces, hermanos, qué bueno tener advertencias. Y una de las advertencias maravillosas que Dios nos va a dar es exactamente los sellos, las trompetas y las copas. Porque nos va a hacer otra vez entender, hermanos, si somos creyentes nominales, solo de nombre, o si realmente hemos depositado nuestro corazón nada menos que en el Señor para nuestra salvación. Entonces, continúo con la lectura y vean ustedes que en este verso 2, estos 7 ángeles estaban en pie ante Dios. Es decir, más adelante, en el verso siguiente, vamos a ver que son los que están alrededor de Dios. Y hay una serie de jerarquías en el ámbito espiritual que en varios pasajes lo vemos. Estuve leyendo el libro de Ezequiel para ver todo esto, pero lo que le quiero decir es lo siguiente: no son todos los ángeles en general que están delante de Dios o en la presencia de Dios. Los ángeles no son omnipresentes, pero son los especiales, los que son arcángeles, los que están cercanos al Señor. Los que en toda la estructura angelical ordenan, mandan a los miles de millones de ángeles, son los arcángeles, que según nosotros, hermanos, en nuestro estudio y concepción son solo dos, quiero decir, son solo 2 nombres los que aparecen en la palabra, aunque vemos que son 7, pero no se dice el nombre de los demás. Los ángeles son servidores, ellos no buscan tener la preeminencia, ellos saben que el único nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. Pero por lo menos sabemos 2 nombres de estos arcángeles: Gabriel y Miguel. En la tradición nuestra, hermanos, digo culturalmente hablando, por otras fuentes dicen que el nombre de otro es Rafael. Imagínense, aquí hay un hermano que se llama Rafael, es el arcángel del grupo donde él se mueve. No son bromas, Rafael. Pero luego, hermanos, aunque han querido nombrarlos, en realidad eso al final de cuentas no importa. Lo que sí importa es entender que los de más alta jerarquía en las huestes celestiales están delante del Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús nace? Aparecen entonces las huestes celestiales, huestes angelicales, y cantan, hermanos, gloria a Dios en las alturas. ¿Recuerdan ustedes? Y buena voluntad para con los hombres. Ahora noten, en el libro de Lucas se nos habla de ellos como huestes celestiales. Y nosotros a veces pensamos huestes solo como un grupo de personas, pero huestes, hermano, es una palabra militar. Literalmente se va a hablar de la milicia celestial. Y lo que el Señor nos va a hacer ver es que quienes van a ejercer ese juicio a través de las trompetas es la milicia celestial, que en el caso nuestro son nuestros aliados y que están a la par nuestra, hermanos, siempre, aunque en ese día van a ejercer un ministerio específico, pero hoy en general están como ministradores a los santos en sus necesidades. Y si usted va a toda la escritura, los ángeles tienen un tremendo ministerio. No son Dios, pero atacan a Satanás. No son Dios en cuanto a que sean omnipotentes u omnipresentes, pero están a favor del creyente. Y a veces Dios los envía para destruir, a veces Dios los envía para cuidar, a veces Dios los envía, para muchos objetivos. Y en este caso vemos nosotros que hay 7 designados para tocar las trompetas, que traerán 7 juicios sobre esta tierra. Continúa entonces, hermano, leyendo. Y se nos dice entonces que se les dieron 7 trompetas, verso 3. Otro ángel vino entonces, un 8º ángel. Ahí usted puede ver entonces que hay varios arcángeles. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Bueno, aquí hay que hacer otro alto. Ahora se habla de otro ángel.
Ustedes saben, hermanos, que en el idioma original hay dos palabras para hablar de otro. Una palabra es la palabra heteros o heteros, como nosotros mencionamos en español. Heterogéneo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, hay muchas palabras que se desprenden de la palabra heteros. En la escritura vemos que heteros es otro que es de diferente naturaleza. Pero la palabra que se usa aquí para otro es alos. Y cuando se usa la expresión alos, hermanos, tiene que ver con otro de la misma naturaleza. Por eso creo yo que aquí este octavo es otro arcángel que tiene la misma autoridad, el mismo punto de referencia, hermanos, en cuanto a los 7. Y es que no cualquiera de estos ángeles se mantiene en la presencia de Dios. Con todo, hasta este momento sabemos que todavía el acusador de nuestras almas, Satanás, entra a la presencia de Dios y nos acusa. Más adelante vamos a ver, cuando prediquemos, cómo es que se le impide ya a Satanás, después de una batalla que tienen las huestes de Satanás contra las huestes del Señor, capitaneadas por el arcángel Miguel, ¿verdad? Se establece que ya Satanás ya no va a poder entrar al cielo. ¿Se imaginan, hermanos? Para los que estemos con el Señor, qué bendición. Pero en la tierra Él va a desatar más su furia, por cuanto va a tener en su mente el entendimiento de que su tiempo ha sido limitado y va a atacar con más ganas. Imagínense que si en esta época nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cuánto más va a pasar en el tiempo de la semana 70? Bueno, espero no haberlos perdido, hermanos. Pero que vayan conmigo, vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Recuerden, como les he dicho en otras oportunidades, que me encanta venir a esta iglesia porque estoy de acuerdo con todo lo que el pastor predica. ¿Me explico? Espero que ustedes puedan ir analizando cada cosa que su servidor les dice. Entonces, hermanos, al seguir avanzando, nos damos cuenta que este octavo ángel hace algo maravilloso, porque resulta que él en su mano tiene un incensario de oro con mucho incienso. Y resulta que ese incienso es para añadirlo a las oraciones de los santos. No se nos dice si son las oraciones de los santos de todas las épocas, si son las oraciones de los santos de alguna época en particular, pero noten lo que sí se nos dice. Primero se nos dice que para Dios las oraciones de los santos, hermanos, son importantes. Por eso cuando nosotros oramos no debemos de pensar nada más que la oración es el poder del cristiano. No debemos de pensar nada más que la oración es para pedirle al Señor lo que queremos, que es cierto. Pero más importante que eso, hermanos, cuando nosotros oramos debemos de saber que oramos, porque para Dios es importante que nosotros oremos. A Él le interesa que usted ore. Él sabe todos los beneficios que van a haber para su vida, y por eso Él dice que tú debes de mantenerte en oración. Y aquí vemos que Él va a apreciar las oraciones de los santos, sea un niño, sea un joven, sea un adulto. Él va a apreciarlas tanto que estas oraciones son mezcladas, hermanos, como ustedes pueden ver ahí, con un aromatizante muy agradable, y es el incienso. Para que usted sepa que las oraciones que llegan al Señor no solo son agradables, sino que para Él, como son puestas en un incensario de oro, son valiosas. Y qué bueno saber que nuestra oración, a pesar de nuestras debilidades, son valiosas. Dios las toma en cuenta. A mí siempre me ha llamado la atención el uso de los perfumes en la palabra. Yo no sé si a usted le gustan los perfumes. Cuando yo terminé mi carrera de químico farmacéutico, por un tiempo tuve la inquietud, hermanos, de dedicarme solo a la cosmeticología. Me encantaba la idea de hacer mezclas, de pensar en un perfume, hermanos, ya como el perfumista, ¿verdad? Un perfume que verdaderamente pudiera hacerles llevar a todos casi que a la gloria. Ahora entiendo que eso no se puede. Pero por ejemplo, cuando el sumo sacerdote usaba su perfume, no era un perfume cualquiera. Era penado que alguien intentara usar la mezcla del perfume que el sumo sacerdote usaba. Era un perfume único, agradable. ¿Usted le ha pasado aquí que cuando saluda a los hermanos, tal vez en especial a las hermanas, porque los hermanos no acostumbramos tanto usar o preocuparnos por la loción que nos vamos a poner, pero las hermanas, estoy seguro que la gran mayoría de mujeres acá tienen en su casa algún perfumito especial, y si son madres le dirán a las hijas: mira, agarra de cualquiera, de este no. Si agarras de este, te la ves conmigo y te voy a oler y voy a saber. Pero usted ha visto cómo huele, o mejor dicho, sentido, olfateado, cómo huelen de delicioso algunas personas.
¿Sabe qué me gusta a mí? Abrazar a aquellas personas que usan, supongo que es de sandía, ese aroma, y uno las siente frescas. Pero hay una flor, hermanos, que es la flor que yo siempre asocio con los cementerios. No me gusta esa flor. Y hay algunas hermanas que también, hermanos, yo reprendo, ¿verdad? Y me alejo. Pero también reconozco que algunos hermanos, cuando los abrazo, huelen a pescado. Yo no creo que se hayan echado algún perfume, pero supongo que es el aroma del que no usa perfume. Lo que le quiero decir, hermano, es: ya nosotros podemos intuir que tanto le agradan las oraciones al Señor, puesto que nosotros mismos tenemos en nuestra capacidad el determinar la atracción que causa un agradable perfume y la repulsión que causa un mal olor. Y el Señor nos dice a nosotros: oye, no dejes de orar, sigue orando. Si la oración es clave. Mira, cuando tú oras te armonizas literalmente con el cielo. Si tú y otros se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre alguna cosa, tu Padre Celestial la va a hacer de una manera impresionante. Me parece que no tenemos tantas respuestas a algunas oraciones sencillamente porque no las hacemos. ¿Sabe cómo veo yo esto? Por ejemplo, usted tiene su chequera, y si usted va a pagar algo, lo único que necesita es poner lo que va a pagar y su firma. Solo eso, del cheque, claro, y tiene que tener fondos pues, pero del cheque, y no tiene que hacer mayor cosa. Cuando uno evangeliza, uno comparte de Cristo, y la persona que tiene que arrepentirse se da cuenta que necesita al Señor, Él es el que tiene que hacerlo. Y uno dice: ¿cómo no le había hablado de Cristo antes? Pues hermanos, es exactamente esto. Usted ora y van a pasar cosas. Usted ora para exaltar al Señor y van a pasar cosas. La clave en la oración es solamente no estar orando por nuestros deleites y por nuestro egoísmo. Y el Señor nos recuerda que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso hay que orar por esa familia que es inconversa. Hay que orar por esta nación para que vivamos quieta y reposadamente. Y hay que hacerlo con una certeza, hermanos, no solo de que nosotros tenemos a Cristo como intercesor, sino que nuestro intercesor, Cristo Jesús, está en los lugares celestiales. Y según el libro de Efesios, Él nos ha sentado a nosotros también en esos lugares celestiales juntamente con Él. Por eso, si nosotros vamos a hablar de alguna estrategia para la vida, yo no le diría nada más que trabaje, que ahorre, que invierta, que cuide bien sus relaciones interpersonales. La primerita estrategia o segunda que yo le daría, porque tendría que mezclarse con el estudio de la palabra, es esta: ore. Esa sí es estrategia de batalla, es estrategia de victoria, es estrategia para todo. Mire, le voy a poner un ejemplo, y perdone que me tarde un poquito en esto. Elías era un hombre sujeto a nuestras debilidades. Oró: Señor, en tu nombre oro, detén la lluvia. Por 3 años y medio no oró. Y después viene y dice: bueno, Señor, necesitamos ahora que llueva, la gente se está muriendo, quiero mostrarles tu poder, Señor, que llueva. Y llovió. Y cuando dice la palabra que él estuvo seguro de que iba a llover, él no vio la lluvia, solo la oyó. Y eso me hace ver a mí, hermanos, que las promesas del Señor debemos de estarlas oyendo constantemente, puesto que la fe es por el oír, y tenemos que mantener nuestro oído bien armonizado con lo que la palabra dice. Si usted está pasando hoy una prueba, y con esto concluyo esta parte devocional, la prueba que sea, o una adversidad, de veras la está viendo en palitos el asunto, color de hormiga, ojo, en este momento de gracias al Señor, que para usted todo eso que está pasando ayuda para bien, porque usted ama al Señor. Y usted va a ver que inmediatamente sale de ese gran problema que tiene, o porque usted cambió su perspectiva, o porque Dios cambió las circunstancias, o porque las dos cosas: cambió usted su perspectiva y Dios también cambió las circunstancias. ¿Ve usted? Por eso es tan bonito, hermanos, la oración. Tal vez más que bonito, es tan edificante y efectiva. Entonces continúo. Este ángel entonces, hermanos, con mucho incienso, añade a las oraciones de todos los santos en ese altar de oro que nos habla del valor que tienen estas ante el trono del Señor. Y entonces dice el verso 4: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. No hago más comentario. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Y noten ahora lo que hace este ángel: y lo arrojó a la tierra. Ahí está hablando del juicio que va a enviar el Señor a través de los ángeles. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Están conmigo, hermanos?
Les voy a contar otra historia, pero quédense conmigo. Hace mucho tiempo, hermanos, yo fui a un congreso grande, miles de personas. Y era un congreso sobre batalla espiritual. Así es que todos los que estaban ahí se suponía eran pastores. Eran personas que se suponía conocían la escritura. De repente pasa la persona que está dirigiendo, y la persona que está dirigiendo fue cuando vino el huracán Mitch. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Y viene este hermano y dice: hermanos, viene un huracán a Guatemala. Satanás está enviando un huracán a Guatemala, dijo él. Pero vamos hoy a reprenderle. Y yo estaba ahí sentadito, así va, humilde como soy, hermano. Pero a mí se me paran siempre las antenitas de vinil en cuanto palpo algo que no es como la palabra lo presenta. Porque cuando voy a la escritura, Satanás no tiene ese poder. Si usted ve toditos los juicios sobre la tierra que el Señor envía para que el hombre se arrepienta, es Dios quien los envía. Solo Él tiene ese poder de poder traer un huracán o traer un terremoto. Es Dios quien usa estas cosas para que la gente sepa que es tiempo de arrepentirse. Así que cuando yo oí eso, inmediatamente dije: no, pero esto es el Señor el que controla. Si el Señor no quiere que venga, no va a venir. Al rato entonces se anuncia que gracias a Dios no va a pasar tanto acá y solo por otras partes. Hermanos, si el Señor es soberano y sabe lo que Él quiere hacer. ¿Se acuerdan del Mitch? Se llamaba así porque nos arruinó muchas cosas. Dejémoslo ahí. Entonces sigo avanzando. Entonces vean ustedes, hermanos, que el Señor nos recuerda que este ángel que toma el incensario lo llena de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y me parece que aquí hay que recalcar otra cosa para el pueblo de Dios. Quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos de ustedes aman al Señor? El que ama al Señor tiene que saber una cosa: que nuestra lucha aquí en la tierra no es contra carne y sangre. Hermanos, Dios no nos llamó a pelear con nadie, a menos que sea espiritualmente. ¿Qué significa pelear espiritualmente? Que yo no me voy a meter contra carne y sangre, porque no sé al final de cuentas exactamente el propósito de Dios. Pero lo que sí puedo hacer es hablar con Dios. A veces el Señor nos da la claridad de pedirle de una vez al Señor que Él haga algo con aquellos que no le honran. Pero muchas veces no es tan fácil. ¿Sabe qué hago yo en esos casos? Cuando yo no sé exactamente cuál es el propósito de Dios, le digo al Señor: Señor, tú ves que aquí están estas personas haciendo este daño. Es un daño hacia mí, pero te pido que tú les bendigas exactamente en la manera en la que tú sabes. Porque Dios puede bendecir, hermanos, corrigiendo. Dios puede bendecir hablando, castigando, para hacerles saber que hay un Dios en los cielos. Pero también que a mí me bendigas conforme a lo que tú quieres. Y Dios me puede bendecir por un tiempo aguantando esa prueba en la cual estoy. Y luego al final, hermanos, he descubierto que cuando uno ora descansando en el Señor, normalmente, pongámoslo así, el Señor, hermanos, responde cuando nosotros le pedimos a favor de algo en particular. Por eso tenemos que seguir en esta perspectiva de la oración y recordando que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mire, Satanás es un enemigo formidable. Cuando vamos al libro de Judas, nos damos cuenta que ni el arcángel Miguel fue, ¿verdad?, se atrevió, hermanos, a emitir palabra contra él. No era el tiempo. A nosotros se nos da otra estrategia. A nosotros se nos dice: resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar con él? Huirá. Hay que resistirlo, no someternos a lo que él nos dice. ¿Cómo resiste uno al diablo, hermanos? Perdonen, no creo que sea reprendiéndolo. No veo base bíblica para hacer eso. Al diablo se le resiste diciéndole: escrito está, como lo hizo el Señor Jesús, trayendo la palabra, y ahí se le presenta con la espada de dos filos, hermanos, justamente donde está su derrota. Yo sé que están conmigo, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces vean, si no los voy a reprender. Están bien, ¿verdad? Está bromeando. Entonces, cuando todo eso el Señor nos lo hace ver, pues nos da una estrategia para seguir adelante. Ahora, cuando vemos los juicios que vienen, y ahora vamos a entrar a esta parte, me he detenido en el contexto porque creo que eso habla muy fuerte. Vean ustedes qué pasa cuando el Señor hace que los ángeles trompeteen. Cuando tocan la trompeta, dice, verso 6: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta. Miren todo lo que pasó, pero le llevo de una vez hasta el final y dice: y se quemó toda la hierba verde, la tercera parte de los árboles se quemó. Ahora vean el 8. El segundo ángel tocó la trompeta
Y entonces usted va a ver al final de ese verso 8 que dice: y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y al final del verso 9: y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea, todo lo que el hombre había construido en el mar. Y luego vamos al verso 10, el tercer ángel. Y dice, hermanos, casi en la última frase: y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Y dice entonces el verso 11: y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Vamos al verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Solo voy a hacer un comentario en esto. La verdad, hermanos, es que al ver la descripción uno se queda pensando: ¿será que esto ya pasó? ¿Será que a través de la historia, como han interpretado los preteristas, será que en el tiempo, hace unos 2000 años, cuando la iglesia fue perseguida, será que hubo algún momento de la historia donde ya vimos algo tan grotesco como esto? Hoy nos asombramos en nuestras pláticas y nos decimos unos a otros: ¿cómo está el mundo? ¿Verá usted qué terrible? Es lo peor que ha pasado. De plano, más mal no se puede estar. Solo piensen conmigo: si de 3/3 de algo que tenemos se nos quita 1/3, ¿cuánta variación va a haber, hermanos, en cuanto a lo que ahora nosotros experimentamos? Solo pensemos, por ejemplo, ¿qué pasaría en cuanto al agua? Si la tercera parte, o sea, solo quedan 2/3 partes de agua potable en relación a la 1/3 parte que se perdió, ¿cómo estaría el suministro de agua potable a ese grupo de personas? Y usted, hermano, que está acá, todos aquí, creo yo, tenemos acceso a agua. Pero supóngase que mañana usted abre el chorro y no hay agua. Y luego usted, pasado, abre el chorro y no hay agua. A mí se me hace que en algunas casas se va toda la semana, así como lo miro el domingo, hermano, tal vez no se bañaron. No hubo agua. Y claro, hubo una razón. ¿Se imaginan, hermanos, qué terrible no tener agua? Pues entonces, si el agua potable, el agua de los ríos, el agua dulce es tocada en esa medida, el desequilibrio para nosotros va a ser terrible. Y el desequilibrio de la ecología va a ser grotesco. Pero también el agua salada, los mares. Es que el agua salada mantiene el equilibrio, hermanos, en todo lo que este mundo es. ¿Qué pasaría, hermanos, con la destrucción de todos los animales que en ese tercio de agua salada están? Porque no solo es que el agua se arruina, es que no puede haber vida. Y así cuando nosotros vemos, por ejemplo, las estrellas, y me voy de una vez a la cuarta trompeta, ¿qué pasaría si la tercera parte del sol, hermanos, deja de funcionar y la tercera parte de la luna? Digámoslo por un estudio que se ha hecho. Se ha calculado, hermanos, que si sobre nuestra tierra, los trópicos y toda el área, digamos, ecuatorial, donde sale el sol, si por 3 días no saliera el sol ahí y en todo el mundo no saliera, se levantaría más de 1 metro de puro hielo en solo 3 días. Sería terrible. Nos daríamos cuenta, hermanos, de qué juicios son estos, terribles, tremendos. Pero ¿sabe qué es lo bueno de poder estudiar estos juicios? No es para que el pueblo de Dios se asuste, es para que el inconverso, y si usted no ha recibido a Cristo, lo tome hoy muy en serio, se arrepienta. El corazón del hombre es duro, y el corazón del hombre se excusa y se excusa, pensando que está mejor si no está con Dios, pensando que está mejor si muere en lo que ha creído, aunque no sea la verdad. Y noten lo que dice capítulo 9, versículo 21. Dice: y no se arrepintieron de, noten ustedes, bueno, desde el 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tremenda esta descripción, hermano, tan necesaria aquí en Guatemala. Pregunto, ¿en Guatemala hay hurtos? ¿En Guatemala hay fornicaciones? Y usted no le puede decir a la gente que deje de hacer eso. ¿Quién se anda creyendo usted? Pregunto, ¿acaso no hay idolatría? ¿Acaso no vemos nosotros, hermanos, que la gente hace ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, pero no se atreva a decir nada? Pues le quiero decir a todos los que participan de esto que no soy mejor que ustedes para decírselo, ni vengo con el atrevimiento de pensar que soy mejor.
Pero es la Biblia la que le advierte a usted para que usted pueda hoy arrepentirse. Y el arrepentimiento es un cambio de mente, donde claro, los sentimientos tienen que entrar con dolor por lo que he hecho, pero más que eso, no solo el dolor, sino ver ahora hacia Jesús y ver que Él está con sus brazos extendidos para dar la salvación. Y dice la palabra, hermanos, que el Señor no echará a nadie fuera cuando se acerque. Y aún en el libro de Hebreos vemos ya para el pueblo de Dios que el Señor nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué, hermanos? El oportuno socorro. Por eso estar con Cristo es una gran bendición. Pero quiero aclarar, lo que me interesa hoy es hacer sentir que lo peor que alguien puede hacer en esta vida, usted o yo, es estar deshonrando al Señor. Estar viviendo una vida donde no hay arrepentimiento, una vida donde no nos enfocamos en que un día habrá un juicio. Y por eso usted que es cristiano debe tener la paciencia de seguir honrando al Señor, con la seguridad de que habrá un juicio final, pero después habrá un reino para usted. La segunda cosa que usted debe de saber es que como pueblo de Dios nos ayuda a recordar que en esta guerra santa en la que estamos, no a la manera de otros que hablan de guerra santa matando gente, nosotros estamos en esta guerra santa, hermanos, resistiendo a Satanás. En esa guerra santa y en ese contexto debemos de nosotros saber, hermanos, que ese conflicto es feroz. Y no se asombre si un día le pasa algo. ¿Sabe qué aprendí hace muchos años en mi mente, pero tengo que seguir viviéndolo y aprendiéndolo en la vida? Cuando Jesús dice: alegraos cuando por causa mía digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Recuerden, así sufrieron los profetas. Pero ustedes sigan gozosos honrando al Señor, porque los creyentes a veces somos hipersensibles, niños espirituales. Mire, el pastor a veces sabe qué quisiera llevar en lugar de la Biblia: una pañalera para irle haciendo las pachitas a medio mundo, porque no se les puede decir nada. Los hermanos son hipersensibles, o no se les puede hacer algo que ellos no interpretan como bueno. Si el pastor no saluda, si el pastor no va, así, ¿verdad? Me voy a echar porras yo ahorita, hermano. Si el pastor no es simpático, eso me gusta, hermanos, porque como les he dicho con todo amor, al menos yo, pero creo que también los pastores de esta iglesia, no estamos aquí para ser cools, es que se dice en plural en inglés. No estamos para ser cool. Yo no soy el hombre que chilero el hermano David, ojalá y él predique, porque a mí sí me hace sentir ese mensaje de prosperidad, ese mensaje psicológico, ese mensaje de que de esta prueba voy a salir, que se quita todo estrés. Hermano, no le digo nada de eso hoy. Lo que le quiero decir es que el pastor cool de esta iglesia le va a decir: arrepiéntase, no esté jugando con el Señor. Cualquier cosa es válida a nivel horizontal, pero ante Dios, hermano, el hombre de Dios tiene que humillarse, la mujer de Dios tiene que decir: heme aquí, Señor, ¿para qué soy buena? No debe de vivir bajo su autoestima, bajo su preparación, bajo su organización. Tiene que decir: Señor, lo que tú digas, eso voy a hacer. ¿Saben qué me asombra, hermanos? Ni un amén, sí me asombra. Pero sé que están acá. No, yo sé que es muy serio esto, hermanos. Entonces les quiero decir ahora que si usted es fiel, qué bueno que venga este pasaje. ¿Cuántos creen que son fieles ante el Señor? Y no tengan pena de decirlo, que estamos buscando honrar al Señor. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a usted? Le está advirtiendo, como es fiel, contra los males de la apostasía. Cuando uno comienza a oír más lo que un libro dice que lo que la palabra dice, lo que un maestro dice que lo que la palabra dice. Voy a decir esto con temor y temblor, esto va a salir. Qué bueno, hermanos, que hay tantos alrededor del mundo que comparten. No voy a hacer el análisis si es bueno de Dios o si es malo lo que están compartiendo, pero qué bueno que comparten. Pero ¿sabe una cosa? Y se lo voy a decir así con toda autoridad, igual me incluyo en eso: no se deje guiar ciegamente por un hombre. Así se llame apóstol, evangelista, así sea el gurú, sea un gurú que ha caminado por todo el mundo, así tenga que gran testimonio, así que pueda sanar a la gente, así que pueda levantar a los muertos. Miren las ironías que digo: que diga que cae oro del cielo y anda pidiendo plata, pero que diga que cae oro. No se deje dirigir ciegamente por nadie. Y digan amén, hermanos. ¿Sabe por quién sí hay que dirigirse? Por lo que la palabra dice en su contexto.
Eso significa que no porque alguien me menciona la Biblia yo me voy de boca. Me la tiene que mencionar en todo su contexto, en los 66 libros de la palabra, y al final Dios le dirá a usted, si usted ora: Señor, hazme saber si esto es así o no, esto es verdad o no. Agradecidos por habernos acompañado, creemos que esta fue una gran oportunidad para ser animados, consolados y edificados. Deseamos que en la próxima no solo nos vea, sino esté con nosotros. Fue un gozo el que juntos estemos en su presencia.